Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien en sus casas. Bien. Bueno, antes de, en los comentarios, ¿ya? Si ustedes comentan, hacen alguna pregunta, ¿cierto? Referente al tema que estamos tratando, ¿cierto? Yo les voy a dar, o dar algún aporte, obviamente, les voy a dar un 0,2 décimas por cada participación en los comentarios. Es decir, si ustedes van, comentan, tienen 0,2 décimas, siempre y cuando sea algo atingente al tema que estamos tratando, o una pregunta, etcétera. ¿Ya? La idea es que ustedes con sus compañeras traten de debatir, generar un foro. La idea es que los comentarios se transformen en foro. Así tengo el registro de quienes están obviamente participando acá en esto. Bien. Ahora, la pregunta es, antes de comenzar con este tema que va a abordar la Segunda Guerra Mundial, la pregunta es cómo personajes tan siniestros como Benito Mussolini, Adolfo Hitler, llegaron al poder. Es una tremenda pregunta. Un tipo por ejemplo, Hitler, que la idea era conquistar el mundo, ¿cierto? Llega a Alemania, una de las naciones más desarrolladas de Europa en esa época. Esa es una tremenda pregunta que vamos a tratar de resolver hoy día en esta primera parte. Vamos a dividir la Segunda Guerra Mundial en los antecedentes, luego obviamente la, el desarrollo y por último las consecuencias, que es prácticamente lo más importante. Después de la Segunda Guerra Mundial vamos a ver todo este periodo en América del Sur y Chile, específicamente, América Latina. Bien, partamos. Bien, la pregunta es cómo Hitler, cómo Mussolini, cómo Stalin también, obviamente, llegan al poder, cómo se instalan. ¿Ya? Entonces la vamos a llamar a esta clase el ascenso de los totalitarismos. Eh, Tenemos primero Italia. Italia. Italia, contexto de Italia, ¿cierto? Antes de Benito Mussolini. Eh, Italia había participado, ¿cierto? Se cambió de bando en la Primera Guerra Mundial, lo dijimos en la clase anterior, en las clases anteriores, se cambió de bando, ¿cierto? Estaba a favor de la triple alianza, pero después cambió a la triple entente, es decir, a los ganadores. Pero aún así, Italia, después de la guerra, sufrió una crisis económica tremenda y que fue acentuada por la crisis del 29 que nosotros ya lo estudiamos. ¿Ya? En Italia era una monarquía parlamentaria, es decir, había un rey que era el Víctor Manuel III y había un parlamento, ¿cierto? Que eran electos por la ciudadanía italiana, ¿cierto? Que era concentrada por el legislativo y era en contrapeso con el rey. Eh, ¿Qué sucede? En Italia surge este partido nacional fascista, ¿cierto? A las manos de Benito Mussolini, por la situación que estaba viendo el país. ¿Cuál es la situación del país? Había desorden, ¿cierto? Había manifestaciones constantes y Mussolini organiza un partido, Benito Mussolini, el Partido Nacional Fascista, el cual tiene características fundamentales, principalmente anticomunista, nacionalista y expansionista, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero en este, este Partido Nacional Fascista principalmente se desarrolla para combatir a los comunistas, ¿cierto? Al Partido Comunista Italiano que tomó gran poder en Italia después de la Primera Guerra Mundial y que era una amenaza para, obviamente, el régimen, el sistema, entre comillas, esta república parlamentaria que era Italia, era un peligro. Transformar a Italia se iba a transformar en la nueva Unión Soviética si seguía así a vista de Benito Mussolini. Entonces, ¿cómo llega al poder? Primero, Mussolini organiza una marcha sobre Roma. Benito Mussolini tiene un grupo muy grande que primero se van a conocer como las camisas negras, que son estos grupos que van a manifestar su apoyo al orden, al régimen, ¿cierto? Combatiendo a las manifestaciones en la calle con violencia. Se organizaban en estas camisas negras, se bajaban de unos camiones o ayudaban a la policía, ¿cierto? A reprimir principalmente a los comunistas. ¿Ya? Entonces, Benito Mussolini, el año 1922, ¿cierto? Organiza una marcha con sus fuerzas, demuestra una demostración de fuerza, una marcha en Roma, donde estaba el gobierno de Víctor Manuel III. Y Víctor Manuel III obviamente lo nombra jefe de Estado, Mussolini. No hay ninguna elección por medio, sino que lo transforma en jefe de Estado inmediatamente, porque él es el único capaz de mantener el orden en Italia en esa época, en ese momento, ¿cierto? Ahora, y luego en adelante Benito Mussolini va tomando cada vez unas características autoritarias. Por ejemplo, en 1925 ya Mussolini se declara duce,
¿cierto? Que es un título que él va a tener, se llama el duque, ¿cierto?, del el gobierno y la nación italiana. Y ya comienza a manifestarse, ¿cierto?, con el control de la vida pública y el control de la vida privada, ¿cierto?, sometiendo el individuo al Estado, lo que hemos hablado todo este tiempo. ¿Y cuáles van a ser las características de este gobierno autoritario, totalitario? Va a ser corporativista y obviamente va a mantener la propiedad privada. La propiedad privada es un concepto muy que se mantiene en estos regímenes totalitarios entre el nazi y el fascista. Pero va a ser corporativista. Corporativista. Esta palabra ustedes la van a buscar y la van a investigar. Bien, entonces, ¿cuáles son las características de este señor Benito Mussolini? Principalmente es un Estado, una fuerte intervención económica, ¿cierto?, por parte del Estado. Él tiene una idea de que el Estado tiene que intervenir en la economía. Él también instala el culto al líder, cosa que ya lo hablamos. Eh, y es completamente anticomunista, y el fascismo es anticomunista. Eh, Eso es muy importante entender, porque las personas se acercaron, ¿no es cierto? Los adeptos del fascismo principalmente son adeptos por miedo al comunismo. Entonces, esto es muy importante su característica. Por lo tanto, es nacionalista, expansionista y anticomunista su ideología. Ideología. Ideología fascista. Entonces, eso es una palabra que ustedes tienen que investigar. Ahora, por el otro lado, ¿cómo Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania? Bueno, el contexto de Alemania. Alemania es una Alemania que está en crisis después de la guerra, ¿cierto? Y de ser un imperio, una monarquía, pasa a ser una república. La famosa república, la conocida como la República de Weimar, que ustedes ya investigaron, que les pedí que investigaran en la clase anterior. Entonces, esta República de Weimar no va a solucionar los problemas de Alemania, el problema económico especialmente, después de la humillación del Tratado de Versalles. Entonces, eh, pero en el poder, ya a mediados de la década del 20, se instala instalan a Paul von Hindenburg, un veterano de la Primera Guerra Mundial que era de derecha. Entonces, el, en ese momento, el partido nazi empieza a funcionar a partir del 1920, fundado por Hitler, el Partido Nacional Socialista, que era el antiguo Partido Obrero Alemán, que lo transformó en el Partido Socialista en 1920, y luego de eso, Hindenburg eh, nombra a Hitler como canciller, lo nombra, ¿cierto? Ellos ganan las elecciones, obviamente, las elecciones en Alemania, y es nombrado canciller, ¿cierto? Y cuál era el miedo también que existía en Alemania y por qué también hoy apoyaron a Hitler, porque también había un aumento del Partido Comunista alemán. El Partido Comunista también era la segunda fuerza más grande después del Partido Nacional Socialista. Entonces, Hitler, dentro de su estrategia, quemó el Reichstag, mandó a quemar el Reichstag, que era el Parlamento alemán, y con eso le culpó a los comunistas. Entonces aumentó generó un clima de inestabilidad generado por los comunistas, el cual contribuyó a las persecuciones que Hitler después iba a tener contra ellos, lo iban a encarcelar, iba a proscribir, iba a controlar todo el Estado al final de cuentas. Entonces, Hitler va a consolidar el nazismo a partir de 1933, cuando es nombrado canciller. ¿Ya? Hitler tiene una idea bastante particular en ese momento, que comparten con Mussolini, pero que él va a agregar, ¿cierto?, el concepto de la raza aria, esta raza superior, que él creía que los germanos eran una raza superior, y va a agregar el odio a los judíos, que él va a ser el responsable de la muerte de 6 millones de judíos en esta época, el holocausto, la Shoah como le llaman los judíos, donde va a concentrar toda su ideología en un libro llamado el Mein Kampf, Mi lucha. Y este Mein Kampf él lo va a editar en la cárcel, porque antes de ser canciller, Hitler fue acusado, obviamente, de sedición, porque generaron un golpe de Estado fallido en Múnich, en Alemania. Ahí nace, en Baviera, nace
el nazismo en Alemania, un punch de Múnich, y por lo tanto, en base a eso, a ese hecho, es encarcelado. Una cárcel bastante particular, en la cual él tiene muchos privilegios, pero en el tiempo que está ahí escribe Mein Kampf, que es una síntesis de todo el pensamiento expansionista, nacionalista, antijudío de Hitler. ¿Ya? Por lo tanto, ya cuando es canciller, nombrado canciller, Hitler en 1933 comienza a controlar totalmente el, el Estado alemán. Ya cierra, igual que Mussolini, cierra el parlamento alemán, el Bundestag, ¿cierto? Y se hace nombrar Führer, es decir, el jefe, el Führer. Führer, una palabra alemana, ¿ya? Entonces, este Hitler, aparte de eso, ya en 1936 comienza su política expansionista, es decir, este deseo de crear el Tercer Reich, el tercer imperio alemán, ¿cierto? Con la idea de que los alemanes tienen que tener un espacio vital, un espacio vital. Entonces, a partir de 1936 comienza la expansión. Por ejemplo, el Anschluss empieza, anexiona Austria es un gran país germano también, de habla germana, y después comienza a anexar, por ejemplo, los Sudetes en la extinta Checoslovaquia, que era un país que ahora es República Checa y Eslovaquia. Por lo tanto, Hitler comienza una política expansionista en base a este concepto de espacio vital, ¿ya? Para fortalecer el imperio. Y obviamente el uso de la propaganda, que ya lo hablamos en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, de esta manera Hitler toma el poder, se transforma con una fuerte intervención del Estado, ¿cierto? También con una fuerte intervención del Estado en la economía, obviamente, al desechar lo firmado en el Tratado de Versalles, volver a generar un Estado militar, ¿cierto? Entonces vuelve a generar la actividad económica que Alemania necesita, deja de pagar las indemnizaciones de guerra que tenía por el Tratado de Versalles a los distintos países, por lo tanto, Alemania se recupera económicamente. Entonces, es el milagro alemán después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, Hitler lo desarrolló después de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, la industria alemana surge, la economía alemana surge con Hitler, lo mismo que en Italia. Por lo tanto, para los alemanes una buena respuesta a la crisis y al comunismo que no pudo hacer las repúblicas liberales y democráticas. ¿Ya? Y por último, ahora, como Stalin se llega al poder en la Unión Soviética. Bien, la Unión Soviética recuerden que surge después de la revolución, ¿cierto? El día de la revolución fue Lenin, pero a la muerte de Lenin surge Joseph Stalin, un personaje bastante oscuro y siniestro, el cual va a generar, ¿cierto?, que Rusia, de la Unión Soviética, perdón, pase a ser una gran potencia militar y económica, e industrial principalmente, a través de una planificación económica, de una colectivización forzada, los planes quinquenales, ¿cierto? Y una industrialización fuerte en las zonas cercanas a Moscú, San Petersburgo, que van a llevar a Rusia a desarrollarse como una gran potencia. Entonces, pero ¿cómo? A punta de que a base de la represión, ¿cierto? De la instalación de gulag, que son campos de concentración en Siberia, y, eh, y una política económica y una economía netamente centralizada, una economía centralizada, de corte planificado, ¿cierto? Una planificación económica, es decir, cada 15 años se desarrollan ciertos sectores de la economía, son los planes quinquenales. Entonces transformó a Rusia en una gran eh, potencia industrial, pero a base de la represión el Partido Único. El Partido Comunista fue ya prácticamente eh, el el poder fue total con Stalin, se llamó el régimen stalinista. Desarrolló una policía secreta, que era la KGB, igual que Hitler, que desarrolló las SS, que también era una policía secreta. Pero hay mucha literatura que uno puede ver y que se ha inspirado, por ejemplo, en estos regímenes totalitarios. Por ejemplo, ustedes pueden leer en sus casas este libro, ¿no?, que nos habla un poco del totalitarismo de la Unión Soviética, ¿cierto? Que también se puede trasladar a ciertos otros contextos. La granja de los animales, pero principalmente 1984. Ahora, estos totalitarismos, fascista, el nacionalsocialismo y el stalinismo, llegaron a un punto de máxima tensión
que va a llevar, ¿cierto?, al desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Ya, entonces, la próxima clase que vamos a ver, vamos a trabajar con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Y en los comentarios, recuerden comentar, recuerden darle like, obviamente, recuerden comentar y desarrollar las actividades que están en el blog. Es importante que las desarrollen, porque no vamos a volver a clases tan luego. Así que es importante que desarrollen las actividades en el blog. Así que nos vemos en la próxima entrega.